Hola a todos, buenas tardes. Gracias por participar en esta nueva conferencia que nos une, donde vamos a pasar un rato ameno, agradable y sobre todo donde vamos a aprender sobre el tratamiento de la enfermedad y las lesiones de la columna, especialmente orientado hacia las patologías o lesiones que se hacen en los deportistas. Con nosotros la tarde de hoy nos acompaña el doctor Manuel Alvarado, quien es jefe de servicio del jefe de servicio de neurocirugía en el Hospital San Juan de Dios y quien también labora en el Centro Médico Docente La Trinidad. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a usted y bienvenido a todas las personas que la tarde de hoy se dedicaron a ingresar en esta conferencia el día de hoy. Gracias por tu invitación, Juan Pablo, y gracias a Intervértebra, que debo felicitarlos, porque en este momento de pandemia mundial, donde hay una gran limitación en la movilidad de la gente, donde es difícil aprender cosas nuevas o enterarse de situaciones, ustedes están realizando una gran labor didáctica de educación, yo diría que a nivel mundial, porque los está escuchando gente en todas partes del mundo con respecto a patologías de la columna que son tan interesantes y tan importantes. Excelente, doctor. Bueno, le recordamos a toda nuestra audiencia que la dinámica es muy sencilla. Le pedimos que por favor mantenga su micrófono silenciado y le pedimos que las preguntas las pueden ir haciendo a través de la opción del chat. Y una vez que el doctor finalice su conferencia, bueno, iremos respondiendo una a una todas sus preguntas. Entonces, doctor, le invitamos a compartir su pantalla para que comience su exposición y nos presente las láminas que nos tiene preparadas para hoy. Cómo no, gracias, Juan Pablo. Excelente, está cargando entonces, doctor. Bueno, puede entonces comenzar, doctor. Bueno, tenemos aquí, ok, esta es la... Uf, ya va, perdón. Sí, ya va. Ok. Que comencé por Sí, el final. Ok. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, entonces estamos todos ya preparados, los escuchamos. Ok, hoy vamos a tratar un tema bien interesante, que es el tratamiento de problemas de columna vertebral en deportistas. Deportistas, personas que hacen ejercicio, adultos mayores, niños y adolescentes. El ejercicio físico definitivamente tiene un gran rol en lo que es la parte sana de la columna. Estimula el desarrollo, la resistencia y la fuerza muscular. Mejora la nutrición del disco intervertebral. Parece increíble, pero mientras más ejercicio hacemos, un ejercicio sano, bien llevado, con buen entrenamiento, permite que el disco se mantenga hidratado, se mantenga saludable y disminuya la velocidad de progresión de la degeneración del mismo. Como dice, detener el proceso degenerativo. Este es un proceso inevitable, todos lo sufrimos, pero si hacemos un ejercicio físico adecuado con una buena nutrición, la progresión de este proceso degenerativo, la velocidad de progresión se reduce significativamente. Y sabemos que libera endorfinas. Esas son sustancias que nos hacen sentir bien, nos produce una sensación de bienestar, de alegría, de satisfacción. Este es un punto bien interesante que quería traer porque realmente es importante para los que hacen deportes, tanto amateur como profesional y en niños y adolescentes. La fractura de la pars interarticularis. La pars interarticularis es el segmento que une una faceta con otra, o sea, una articulación con otra. Este segmento que está aquí es la pars interarticularis. Y lo pueden ver en el dibujo, la pars interarticularis, la fractura de la pars. Lo malo es cuando hay una fractura de la pars, el disco no tiene la suficiente fuerza para mantener la alineación de las vértebras y la vértebra se puede correr hacia adelante, deslizar hacia adelante, que es lo que se llama espondilolistesis. Hay un trabajo bien interesante que salió el año pasado por una organización suiza que se llama OSPINE, donde habla de la incidencia de los defectos, de las rupturas de pars interarticularis en los atletas. Revisaron 509 artículos y solamente tomaron 114 porque son los que cumplían
con las especificaciones estrictas de la investigación. Podemos ver que el 60% de los atletas con dolor lumbar sufren de esa fractura de la pars interarticularis. Por eso ese punto es tan importante. Y puede verse en clavadistas, 35%, cuando juegan béisbol y softball, casi un 27%, levantamiento de pesas, 20%, velerismo, 18%, ping-pong, que parece increíble, casi un 16%, lucha libre, 14,74%. En este estudio, de 74 jugadores que sufrieron esa fractura de la pars, que se llama espondilolistesis, casi el 95% se sometió a tratamiento conservador y solamente un 5% a tratamiento quirúrgico. Lo bueno de esto es que el 82% de esos atletas, de esos jugadores, pudo regresar a su nivel de juego anterior. El resto o se retiró o no se reportó en el estudio. Ahora, la literatura médica actual, la evidencia que muestra es que estos efectos de pars interarticularis definitivamente es mayor en la población atlética y la mayor incidencia en los pacientes o en las personas que son clavadistas. Lamentablemente no existe todavía un protocolo o un estándar de oro para el tratamiento de estas lesiones y requiere mayor investigación para definir si es mejor un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico y en el quirúrgico cuál de las cirugías es la mejor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este punto tan importante como es la fractura de la pars? Fíjense, la infancia y la adolescencia, importante, ¿verdad? El ser hombre, deportes y estilo de vida que requieran una hiperextensión repetida y rotación. Hiperextensión significa llevar la columna hacia atrás. Y rotación, pues la rotación de la misma. Los otros posibles factores de riesgo, antecedentes familiares y espina bífida oculta. Y en los atletas adolescentes, constituyen esta fractura de la pars un 47% de las causas de dolor. De tal manera que si tienen un niño o un adolescente que le duele la región lumbar, es algo en lo que tienen que pensar y pensar seriamente para que sea evaluado. Ahora, ¿por qué es más común en los niños? Sencillo, los huesos todavía están en crecimiento, no están maduros, no están totalmente formados. Las uniones entre el cartílago y el hueso todavía son muy débiles y la corteza del hueso también es muy débil y más delgada. Otra cosa es que los niños participan con mayor frecuencia en actividad física. Los niños siempre están corriendo, saltando, brincando, haciendo algo, y eso no permite que el traumatismo repetido sobre la columna tenga tiempo de recuperarse. Otra razón es que los niños pueden estar sometidos a cargas físicas a las cuales no están adaptados, no están preparados. De tal forma que un niño que sea, por ejemplo, experto en fútbol, se puede lesionar si comienza a practicar otro deporte para el cual no esté entrenado, como el tenis. A pesar de que el tenis pueda presentar cargas similares. En cambio, en el adulto es menos frecuente, los músculos están más desarrollados, los huesos están más fuertes. Y con respecto a los adultos, los hombres presentan esta lesión de la pars en una proporción de 2 a 1. Por cada 2 hombres, apenas hay una mujer con esa lesión, pero las mujeres tienen más probabilidades de tener una espondilolistesis, un corrimiento de la vértebra más severo. Este es el disco intervertebral. Vértebra a vértebra, el disco en el medio, salen los nervios por los agujeros. Es una estructura conectiva, es capaz de remodelarse, pero es avascular, la sangre no le llega. Fíjense en este diagrama, ven cómo la sangre llega hasta el bordecito, pero el disco en el centro realmente no está nutrido directamente por la sangre. Por eso es mucho más vulnerable a la fatiga. Y su función, bueno, moverse, transferir las cargas de fuerza en flexoextensión, en las flexiones laterales, en las rotaciones, etc. Básicamente es esto. Ahora, junto con el cuerpo vertebral,
cuerpo, cuerpo y disco soportan el 80% de la carga, la fuerza compresiva cuando el paciente está de pie. Y básicamente depende su capacidad de remodelarse, de permitir el movimiento, la hidratación adecuada del mismo. No es más que un anillo muy fuerte que contiene en el centro un núcleo. Si pueden ver, ven como unas imagencitas en anillo y el núcleo en el centro, que es lo que permite el movimiento. Aquí quizás lo pueden ver un poquito mejor. El núcleo pulposo, que es lo que le da la capacidad al disco, está formada básicamente por agua y una sustancia llamada proteoglicanos, que permiten la compresión y la deformación con la salida del agua de los discos. ¿Por qué hablamos de la salida del agua? Ya vamos a ver por qué. Fíjese, el efecto compresivo en el cuerpo varía dependiendo del ejercicio que se haga. Si es un trote de 6 kilómetros, vemos que hay una pérdida de altura del disco de aproximadamente 3 milímetros, pero en las pesas aumenta la pérdida de altura del disco 5 milímetros. Sin embargo, si hacemos una carga estática, si montamos una carga en nuestros hombros, en nuestros brazos, si no nos movemos, el disco está sometido a una gran carga en compresión, se lesiona, sale el agua y puede haber una pérdida de altura de casi 12 milímetros. ¿Qué pasa en un maratón? Que es un ejercicio tan popular. En los hombres, a partir de los primeros 10 minutos, hay una pérdida de 2,5 centímetros en su altura. Fíjense que este efecto es bastante duradero porque 24 horas después todavía existe una pérdida de altura de 8 milímetros. En las mujeres, en los primeros 10 minutos, ya hay una pérdida de casi un poquito más de 1,5 centímetros de altura y a las 24 horas todavía persiste una pérdida de la altura de casi 3 milímetros. El efecto compresivo repetitivo sobre el disco que hace que salga el agua y el disco disminuye en su altura y se puede lesionar. Punto importante, la estabilidad y la movilidad de la columna. Está determinada por un complejo esquelético, muscular y neurológico, donde primero es el pasivo, donde es muy poco lo que podemos hacer, es inactivo, está compuesto por el disco, los ligamentos y los huesos. El activo, que es donde sí podemos trabajar, que son los tendones y los músculos, y la parte neurológica, que realmente es muy poco lo que podemos hacer al respecto. Y sus características biodinámicas dependen de la coordinación, del balance de esos tres subsistemas. De tal forma que una lesión o un proceso degenerativo que rompa este balance produce una transferencia de fuerzas a estructuras donde no debe haber. Ya dijimos, el 80% está en cuerpo y disco. Si el disco se degenera, entonces comienza a trasladarse las fuerzas a las facetas articulares y estas facetas articulares comienzan a sufrir. Esta es como la articulación de la columna, como decir la rodilla o el codo. Fíjense lo que la mala postura puede producir. Un paciente con una postura adecuada tiene mucho menos degeneración del disco que con estas posturas todas inapropiadas, donde estas que son las facetas articulares, podemos ver que tienen fuerzas inapropiadas. Lamentablemente, el 90% de las personas tienen un desequilibrio de la postura. Y los problemas de la postura traen tensiones mecánicas en sitios donde no debe haber, y a su vez eso produce una gran lesión, que a veces es reversible, a veces no. A veces se puede tratar de manera conservadora y a veces con cirugía. Aquí, a su izquierda ven la vértebra y un disco normal. Fíjense que la altura está bastante amplia, es un disco bien hidratado, por aquí vienen los nervios, es un espacio bien amplio. Esta es una vértebra normal, esta es una columna normal. En cambio aquí, el disco está totalmente deshidratado, el espacio está disminuido y el disco está herniado hacia atrás, comprimiendo el canal, y los ligamentos que vienen aquí atrás, también al acercarse esto que es la apófisis espinosa con esta, se arruga y forma también una protrusión. Y fíjense la gran compresión
que hay sobre los nervios en este segmento si lo comparamos con esta columna normal. Y en un corte axial vemos el disco roto, vemos sangre dentro del disco donde no debe haber, y esos agujeros que les mencioné por donde están los nervios están totalmente comprimidos, el agujero no existe. Primero por la hernia discal y segundo porque las facetas están muy crecidas. ¿Qué es lo que vemos aquí? La hernia discal en corte sagital, un disco bien hidratado, un disco deshidratado y negro, y los agujeros laterales reducidos. ¿Qué lo vemos aquí? La hernia discal, por aquí vienen los nervios, aquí sale un nervio, aquí, fíjense el espacio que hay entre esto y esto, es un agujero totalmente normal. Aquí por la hernia discal, este agujero está totalmente comprimido y el nervio, que es este, está muy comprimido. Ahora, vamos a hablar un poquito de rehabilitación. La columna vertebral debe ser evaluada globalmente, no solamente por segmentos. Debemos evaluarla desde la cervical hasta la lumbar, toda en su conjunto. Y debe ser un tratamiento simultáneo para toda la columna, especialmente en los pacientes que hacen ejercicios, porque si usted va a hacer ejercicio, si va a trotar, si va a jugar tenis, si va a nadar, si va a jugar básquet, no solamente va a mover la columna lumbar, va también a mover la columna cervical y la columna dorsal. Entonces tiene que haber, para que haya una columna estable, tiene que haber movimientos neuromusculares coordinados. Y como dijimos anteriormente, eso depende de que los tres sistemas funcionen de manera balanceada. ¿Y dónde podemos trabajar? En los activos, en los músculos y los tendones. De tal manera que las lesiones son una complicación. Cuando hay movimientos corporales de alta velocidad, cuando hay colisiones, golpes, choques, contracciones musculares repetidas de alto impacto, puede haber lesiones, ya que el tejido llega a su límite y se puede romper y producir estas lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un jugador de béisbol, uno lanzado en el piso, otro saltando por encima. Aquí, con choques, con golpes, contorsiones, puede haber lesiones. En este deporte que es tan popular en países que no son el nuestro, por ejemplo Argentina, Inglaterra, Nueva Zelanda, que el rugby, también puede haber alta incidencia de lesiones. Ya vimos que la zona más frecuente de lesiones se ven en clavadistas, en gimnasia, en fútbol, en natación, en mateo. ¿Por qué golf? Porque los niños, los adolescentes aún no están entrenados. En segundo lugar, golf profesional. Y puede haberse en danzas generales, en béisbol, en básquetbol, en ciclismo, en trote. Fíjese que en todos los deportes puede haber lesiones de la columna. Gimnasia, fútbol. Ahora, el tejido blando, definitivamente los músculos y los ligamentos y los tendones, es un factor primordial para soportar y mover la columna. Una columna sin tejidos solo aguanta 18 kilogramos antes de colapsar. Eso nos da una idea de lo importante que es desarrollar bien los músculos, los tendones y los ligamentos. Ahora, ¿qué significa? Movilizan la columna. Los grupos musculares flexores, que son los flexores cortos como el grupo de los psoas, y los flexores largos, que son los abdominales anteriores y los oblicuos. Los músculos extensores, que son los que están por toda la parte posterior del cuerpo, que son el gran complejo de músculos paraespinales. Paraespinales porque están por la espina, por la parte posterior de la columna vertebral. Y los músculos accesorios, que son el cuadrado lumbar y el dorsal ancho, que son los que están en las zonas laterales. Entonces debemos considerar dos puntos importantes en nuestro entrenamiento: la flexibilidad y la fuerza muscular. Porque eso nos va a permitir una buena estabilización espinal, una buena estabilización de la columna y disminuye las lesiones. La flexibilidad promedio o mayor de lo promedio es un componente crítico dentro de esto, ya que previene lesiones y permite obtener y mantener un rendimiento óptimo en el atleta. ¿Cómo esto? Una gran flexibilidad. Eso nos ayuda a prevenir, a evitar lesiones en cualquier deporte. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tenemos que realizar las técnicas de estiramiento adecuados, tanto para el calentamiento como para el enfriamiento, ya que eso evita lesiones. Debemos trabajar grupos musculares mayores,
Los músculos no trabajan solos, trabajan en grupos. Un calentamiento primero, con un ejercicio suave y lento, repetirlo 3 a 5 veces, con un estiramiento estático sostenido, más o menos de 10 a 30 segundos. Pero importante, hay gente que piensa, mientras más estiro, mientras más duro le doy, mejor para mí. No, 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 no. El músculo tiene una capacidad máxima. No traten de estirar el músculo más allá de lo que puede, porque puede haber lesiones. Y al finalizar el ejercicio, hacer un estiramiento suave para enfriar ese músculo. El otro punto, fuerza muscular. Definitivamente es el estándar de cualquier programa de acondicionamiento en cualquier deporte. Sin embargo, hay que considerar que las estructuras vertebrales tienen un límite de movimiento. Las vértebras se pueden mover hasta cierto punto. Si las movemos más allá, las podemos fracturar. Entonces, por eso el estiramiento, la flexibilidad y la fuerza muscular tenemos que considerarla para no producirnos lesiones. Los músculos, como les dije anteriormente, que controlan los movimientos de la columna, trabajan en grupos, no son músculos aislados. Y por lo tanto, esos programas de acondicionamiento tienen que ser dirigidos a los 3 grupos musculares: flexores, extensores y accesorios. Ahora, se me presentó una inquietud porque me lo han preguntado muchas veces. ¿Realmente el cinturón o la faja sirve de algo? Fíjense, aquí tenemos el muñequito con el cinturón y hay grandes controversias, ya que hay gente que piensa que por colocarse una faja va a evitar lesiones. Resulta que la mejor faja que uno puede tener es la faja muscular propia, un buen desarrollo de su musculatura. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos en el año 2000 hizo un gran estudio al respecto y demostró que no existen suficientes estudios que demuestren la efectividad del cinturón. Resulta que produce una falsa sensación de seguridad, produce un aumento de la presión intraabdominal, lo cual puede producir lesiones también. Ahora, el fortalecimiento de estos grupos musculares, ya hablábamos del grupo muscular espinal extensor, el que va por toda la parte posterior de la columna, toda la fascia toracolumbar, desde la cabeza hasta los músculos glúteos y pélvicos. Y aquí vemos ejercicios clásicos para fortalecer el grupo muscular espinal extensor, lo cual son importantes para cualquier deporte. El grupo espinal flexor, que son los músculos anteriores, esternocleidomastoideos, todos los músculos anteriores del tórax y el abdomen, el psoas y los pélvicos anteriores. Y aquí pueden ver también imágenes clásicas para desarrollar y fortalecer los músculos flexores anteriores. Y por último, el grupo accesorio, que son el cuadrado lumbar y el dorsal ancho, que son los músculos que están en la parte lateral del cuerpo. Y aquí vemos movimientos, ejercicios laterales de rotación para fortalecer estos músculos, que el cuadrado lumbar y el dorsal ancho, que vienen más o menos por esta zona. Ahora, la rehabilitación de la columna, por eso actualmente hace un gran énfasis en los programas de estabilización de la columna. Aparece el concepto de la posición neutra, tomando en cuenta los segmentos móviles de la columna. Como les mencioné, cada segmento tiene un movimiento, lo cual en total hace un gran movimiento de la columna, y la posición adecuada de los hombros y la pelvis, restaurando la alineación, así como los carros, y el balance natural. Por lo tanto, tenemos que establecer un programa de acondicionamiento y fortalecimiento muscular progresivo para evitar lesiones. Y eso aplica tanto a niños y adolescentes como a adultos y adultos mayores. Por supuesto, mientras más mayores somos, más progresivo tiene que ser. Pero no podemos lanzarnos a hacer un deporte, un ejercicio, de manera brusca, de manera intensa, sin tener un programa progresivo de acondicionamiento, de fortalecimiento. Y los programas son individualizados. No todos los ejercicios, no todos los programas de acondicionamiento sirven para todo el mundo. Tenemos que tener
un descanso de 1 o 2 días a la semana. Podemos hacerlo diariamente, pero con ese descanso, siempre, siempre, siempre iniciar con la estabilidad de la columna, tratar en lo posible de no realizar la compresión axial, la compresión que produce que el disco se pueda lesionar. Detener el ejercicio si aparece dolor, no el dolor muscular del ejercicio, dolores que sean diferentes, y combinarlo con actividades aeróbicas. Promedio, 3 meses para lograr ese programa de acondicionamiento, para mejorar la función y disminuir el dolor. Los niños y los adolescentes, como les dije, tienen que ser muy bien controlados durante los deportes para evitar esas grandes lesiones que vimos anteriormente que los puede incapacitar para los deportes en el futuro. Y no deben ser cambiados de un deporte a otro de manera súbita, de manera brusca, sin tener un entrenamiento adecuado. Deben ser evaluados, sus niños, sus adolescentes, deben ser evaluados por un especialista en esta área periódicamente, especialmente cuando hacen ejercicios de hiperextensión para asegurarse de que sus niños y adolescentes no vayan a lesionarse. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la discreta charla y estamos a la orden para sus preguntas. Excelente, doctor Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, muy clara su presentación. Ya por aquí tenemos algunas preguntas que no han hecho. Vamos a leerlas. Mientras tanto, les recuerdo a todas las personas que ven esta conferencia que toda la grabación de esta conferencia va a ser publicada en nuestra página web www.intervertebra.com. Allí podrá ver no solamente esta, sino otras conferencias que también hemos realizado. Doctor Manuel, la señora Jessica Meneses le hace una pregunta en relación a la escoliosis. Ella pregunta, ¿qué ejercicios se deben evitar en los pacientes con escoliosis y cuáles ejercicios son los recomendables para que ellos puedan disminuir el dolor? Pregunta. Fíjese, los ejercicios que deben evitar los pacientes con escoliosis son los que hablé anteriormente, donde hay una compresión sobre la columna, donde hay que levantar pesos más allá de la capacidad física del niño o adolescente, fundamentalmente adolescente y adulto. Los ejercicios que puede realizar, el clásico, que todo el mundo conoce, la natación. Sin embargo, se ha visto que iniciar a los adolescentes en protocolos de fortalecimiento muscular de toda la columna como un todo, tanto la cervical, la dorsal y la lumbosacra, es muy beneficioso para controlar esa escoliosis. ¿Por qué? Porque la escoliosis no es más que una desviación de la columna, donde la columna pierde su balance, los músculos de un lado se contracturan tratando de mantenerla y los otros se ponen muy laxos y la columna puede caer y la escoliosis puede aumentar. Si nosotros fortalecemos de manera bilateral todo lo que son los músculos de la columna espinal y por la parte anterior y la parte posterior del cuerpo, eso va a ayudar a que esa escoliosis se controle en cierta forma. Evitar ante todo los ejercicios que requieran levantar peso donde haya compresión y evitar en lo posible ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, el trotar largas distancias es un ejercicio de alto impacto que puede afectar. En cambio, nadar, cuando está nadando, el cuerpo está suspendido en el agua, todos los músculos están trabajando, pero la columna tiene cero compresión y eso ayuda a que la escoliosis no se desestabilice y el grupo muscular como un todo se pueda fortalecer. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, a nadar, todas las personas que tengan este tipo de desviaciones, porque bueno, sabemos que le ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene un paciente que presentó un pars intravertebral o espondilisis o espondilolistesis? ¿Qué tiempo de recuperación, doctor? Bueno, me imagino que obviamente ya con tratamiento y fisioterapia, porque por sí solo es difícil que una espondilolistesis, bueno, se corrija. Me imagino que con tratamiento, doctor, ¿cuánto tiempo pudiéramos decirle al señor Edwin Bravo que puede tardar su recuperación?
Fíjese, ese es un tema bien interesante, porque si nosotros vemos las vértebras, la vértebra es un conducto por donde pasan todos los nervios. Si esas vértebras, vamos a quitar el disco para que lo puedan ver mejor, se desplaza una sobre otra, este conducto y este conducto se reducen. De tal forma que todo depende del grado de espondilolistesis, obviamente producido por la espondilolisis que tenga el paciente. Si el grado es un grado 1, inclusive hasta un grado 2, y no produce mucha sintomatología, puede tratarse de manera conservadora, iniciando un protocolo de fortalecimiento muscular lumbar y abdominal, porque el grupo muscular va a sostener esas vértebras. Todos los músculos y tendones que llegan a ella van a sostenerla y van a evitar que ese desplazamiento aumente y mejore el dolor. Ahora, si es una espondilolisis con espondilolistesis grado 3 o grado 4, lo más probable es que requiera cirugía para estabilizar la columna. Pero, sin lugar a dudas, todo depende de la clínica del paciente, porque a veces uno ve pacientes con una espondilolistesis grado 1, que es un 25% del desplazamiento, y el paciente tiene muchísimo dolor, muchísimo déficit neurológico con pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de reflejos, y hay que operarlo. En cambio, pacientes con espondilolistesis grado 2, que es mayor que grado 1, que es un 50%, con un canal amplio, y el paciente tiene muy poco dolor, muy poca molestia, y con tratamiento conservador se puede mejorar. Por eso hay que individualizar cada caso. Usted tiene que acudir a su cirujano de columna, su neurocirujano de confianza, para que lo evalúe, para que vea sus imágenes, para que vea cómo están sus reflejos, su fuerza muscular y su sensibilidad y su dolor. Y entonces definir realmente si usted es candidato para tratamiento conservador o para tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador se lleva mínimo 3 meses, promedio 6 meses. Tratamiento quirúrgico depende de la cirugía. Sin embargo, el mayor porcentaje de cirugías por este tipo de patologías, al mes el paciente ya está iniciando su rehabilitación física y luego de terminar su rehabilitación física, comienza su protocolo de fortalecimiento muscular. Espero que esta explicación le haya ayudado para aclarar un poquito sus dudas. Sí, creo que sí, doctor, está bastante claro. La señora Evelyn Abdala pregunta lo siguiente. Ella dice, tengo un desplazamiento grado 1 en el E4. ¿Qué tratamiento debería seguir? Y además nos da una información. Practico actividad deportiva desde los 6 años y tengo 61. O sea, una persona con más de 50 años haciendo actividad física. Entre paréntesis, yoga, entrenamiento físico y caminata. Entonces, La felicito, ella con señora. ese desplazamiento. Adelante, doctora. La felicito. Posiblemente, quizás es difícil de saberlo a esta edad, pero el ejercicio durante la infancia haya producido esa espondilolisis, así como les expliqué en la conferencia que acabamos de tener. Yo creo que usted lo está haciendo muy bien. Yo diría que las caminatas también, no tanto trotar, y como le dije anteriormente, debería entrar en un protocolo de fortalecimiento muscular de la región lumbar, que es lo que la va a ayudar que esa sintomatología no progrese y no empeore, porque se va a aguantar más la columna. La ventaja de la edad suya es que la columna se torna cada vez un poquito más rígida y es más difícil de que se desplace una vértebra sobre otra a menos que haya una lesión importante. Casi todas las espondilolistesis grado 1 de 60 años o más, un buen porcentaje de ellas no requieren cirugía. Pero obviamente depende de la clínica y tiene que acudir a su médico por lo menos una vez al año para que evalúe ese grado y esté seguro de que no esté avanzando. Perfecto, doctor. La señora Mercedes pregunta, un paciente diagnosticado con un síndrome facetario, ¿qué tipo de ejercicios debería hacer? Fíjese, cuando hay síndrome facetario, como lo vimos hace ratito, las facetas son esta parte de la columna.
son la parte que permiten la unión de una vértebra con otra, además del disco. Por lo tanto, si sus facetas están lesionadas, el ejercicio de flexión y extensión, como podemos ver, la faceta se mueve bastante, y si hay dolor en esa faceta, ese dolor se puede empeorar significativamente. Es un ejercicio necesario porque los músculos tienen que fortalecerse. Sin embargo, esos ejercicios deben hacerse bajo supervisión de un profesional, llevarlos lentamente, con pocas repeticiones al principio, para poder fortalecer y ayudar a estas facetas. En ocasiones se hacen infiltraciones en las facetas para desinflamarlas y ayudarlas, y en casos muy raros, cuando la faceta está muy degenerada, donde crece y el agujero por donde sale el nervio está muy reducido, requeriría cirugía. Sin embargo, yo le diría en forma general, sí, póngase su protocolo de fortalecimiento muscular, movimientos de flexión y extensión, quizás pocos movimientos de rotación, porque la rotación es la que más lesiona la faceta, la que le pone más carga mecánica. Sin embargo, al final ya de su entrenamiento, se pueden incorporar también algunos movimientos de rotación. Doctor, una pregunta. Entendemos entonces que la faceta es una especie de articulación, tratamientos que se utilizan para mejorar otras articulaciones como la rodilla, como por ejemplo lo que es la glucosamina con condroitina, ¿pudieran en este caso producir algún efecto positivo? Lamentablemente no hay ningún trabajo hasta ahora serio que demuestre que sirve para eso. Lamentablemente hasta ahora no. Perfecto. Doctor, en el caso de las hernias cervicales, nos pregunta aquí la licenciada Leiva, ¿cuáles ejercicios se deben evitar cuando hay estas hernias a nivel cervical? Mire, las hernias cervicales, vamos a traer aquí una columna cervical. Esta es la columna cervical. Esto que vemos aquí arriba es el tallo cerebral y sigue hacia abajo como la médula. La médula es el cable principal que lleva el movimiento al resto del cuerpo. Si usted va a hacer ejercicios con una hernia discal cervical, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo, claro, no es la cervical, pero es la lumbar. Esto. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que esto es la médula y aquí tenemos la hernia discal. Desafortunadamente, bueno, en las lumbares es casi con mucha frecuencia la hernia es lateral, pero en las hernias cervicales, con muchísima frecuencia, la hernia es central. Y al ser central, comprime directamente la médula espinal. Lo malo es que la médula espinal como tal no duele. Duele las raíces, los nervios, los laterales, pero la parte central, que es la médula espinal, no duele. Por lo tanto, señora, si usted va a hacer ejercicios con hernias discales cervicales, debe tener muchísimo cuidado. Ante todo, debe acudir a su médico de confianza, su médico, su cirujano de columna o neurocirujano, para que él sea el que le diga qué ejercicios usted puede realizar, porque es difícil, es imposible para mí podérselo decir porque no sé la magnitud de las hernias discales que usted tiene. Si el médico le dice que puede hacer ejercicios, me supongo, o él debería dirigirla a un centro especializado donde tengan experiencia en este tipo de patologías y le ponga un protocolo de fortalecimiento muscular cervical lento y progresivo para ayudar su columna cervical, pero eso no lo puede iniciar usted solita. Usted debe ir a su médico primero y que sea su médico el que le dé la autorización previa evaluación física y clínica y evaluación de las imágenes de lo que usted tiene. Claro, perfecto. Siempre el tratamiento personalizado y bueno, con un buen estudio clínico e imagenológico para poder indicar lo más adecuado. Muy bien, doctor. También nos preguntan aquí que cómo se hidratan los anillos. Mire, los anillos se hidratan como una especie de ósmosis. O sea, porque ya vieron en la imagen que la circulación, la sangre llega hasta el borde, a lo que se llama el platillo.
hasta acá. Entonces el disco se hidrata simplemente por presiones. Por eso la importancia de que si la presión es muy elevada, en este sentido, el disco pierde la hidratación y lleva tiempo en recuperarse. Que haya un tratamiento específico para hidratar el disco, no lo hay. El tratamiento para hidratar el disco es estar en posición acostada para que el disco pueda expandirse, bajar la presión y entre el líquido de nuevo el disco para que se pueda hidratar. No existe tratamiento que diga, me tomo esta pastillita o me inyecto esto para hidratar el disco, sino hacer los ejercicios de manera adecuada y luego llevar un reposo adecuado. Perfecto, doctor. La señora Yelice nos pregunta, ¿cuál ejercicio puede realizar si tiene ligamentos inflamados? La pregunta es, para ella sería, ¿por qué le dijeron que tiene los ligamentos inflamados? Porque para que una persona en la columna tenga los ligamentos inflamados, debe tener otra serie de cosas adicionales, no solamente los ligamentos. Entonces, va al mismo punto, habría que ver las imágenes de su resonancia magnética, ver cuál es su movimiento en los rayos X, examinarla a usted para podérselo decir. De esta manera sería irresponsable de mi parte, sin tener más información, decirle qué tipo de ejercicios puede usted realizar, porque los ligamentos inflamados, los de la columna, fíjese que estamos hablando de columna, no estamos hablando de rodillas, ni de caderas, ni de codos, eso viene con otras series de patologías que hay que evaluar. Ok, perfecto. Bueno, vuelven a preguntar aquí sobre las hernias discales a nivel cervical y preguntan que si se puede trotar y trabajar con pesas de 1 libra si el paciente tiene hernias cervicales. Bueno, ya usted nos comentó esto, pero no sé si le quiera decir o responder algo a esta señora. Sí, nuevamente le digo, tiene que verse con su médico, que el médico le autorice y sí, si el médico le autoriza, usted puede hacer ejercicios con bajo peso, más repeticiones, eso ayuda a su columna cervical, pero repito, tiene que ser evaluada. No le puedo decir aquí qué tipo de ejercicios puede hacer porque no sé cuál es su condición. Claro. Bueno, aquí nos vuelven a preguntar, esto ya también lo comentamos, dice que soy paciente con escoliosis y actualmente con los ligamentos inflamados. ¿Qué ejercicios puede practicar y si puedo realizar ejercicio de cardio? Bueno, ya recomendamos abiertamente la natación para este tipo de pacientes, ¿no? Con escoliosis. Así es, natación y un programa de fortalecimiento muscular de la columna total. Ok, Y perfecto. caminar, La por señora, supuesto. perdón. Y caminar, Y caminar. caminar, muy bien. La señora Evelyn le pregunta, doctor, que si usted tiene algún tipo de consultas online. Sí, bueno, sí, a través del el Centro Médico Centro de la Trinidad, que es un sitio donde estoy, además de San Juan de Dios, tiene un sistema de consultas online. Usted se mete en la página web del Centro Médico Centro de la Trinidad, va a consultas online y escoger su especialista, pide su cita y con mucho gusto se puede ver, se pueden descargar imágenes, se puede hacer la consulta con un video, se llena una historia clínica. Sí se puede, sí tengo consulta online con esa modalidad. Ok, perfecto. Aquí hace el doctor una pregunta bien interesante de un tema que se comenta mucho, como lo dice la señora Evelyn, y es el tema del plasma rico en plaqueta. Su aplicación en la columna, ¿qué opina usted en relación a eso? Wow, fíjese, el plasma rico en plaquetas se pudiera utilizar en los músculos. Plasma rico en plaquetas en los discos intervertebrales todavía no está demostrada su utilidad. Se está trabajando más que plasma rico en plaquetas en células madres, pero eso todavía faltan muchos estudios experimentales para poder definir su utilidad o no. Se pueden utilizar plasma rico en plaquetas en cirugías, cuando uno coloca el injerto óseo para favorecer la osteointegración, la formación de una buena fusión ósea, pero directamente así, colocado en la columna, no hay ningún estudio serio hasta ahora que diga que tiene una utilidad comprobada. Perfecto.
Bueno, creo que entonces quedó bien clara la respuesta para la señora Evelyn. Y bueno, hasta aquí, doctor. Esas son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Creo que fue bastante nutritiva, creo que pudimos responder a un buen volumen de pacientes. Ya hay muchas personas que, bueno, aclararon sus dudas. Sin embargo, todavía siguen llegando aquí personas, sigo admitiendo personas a la sala. Para las personas que se están incorporando, les recuerdo que esta conferencia será publicada en nuestra página web www.intervertebra.com. Allí puede ubicar la pestaña que dice canal y allí va a ver esta conferencia. En más o menos unos 2 o 3 días la vamos a estar subiendo allí. Bueno, doctor, finalmente quiero agradecerle nuevamente su apoyo en esta conferencia, de verdad, como siempre, muy nutritiva, muy informativa. Le invito a que, por favor, si usted puede compartirnos sus redes sociales o su contacto para aquellos pacientes que quieran visitarlo en la consulta para una atención más personal. Sí, bueno, mis redes sociales en Instagram es Dr. Dr. Piso Manuel Piso Alvarado. En vez de ser un puntito, doctor.manuel.alvarado es Piso. Doctor Piso Manuel Piso Alvarado. Esto es en Instagram. En Facebook, Doctor Manuel Alvarado. Y en Instagram, en YouTube, Doctor Manuel Alvarado. Pero se pueden comunicar conmigo por Instagram. No hay ningún problema. Ok, perfecto, doctor. Bueno, nuevamente agradecido con su participación y bueno, agradecido con la excelente audiencia que tuvimos hoy, bastante interactiva. Los invitamos también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Intervertebra. También nos puede seguir en Instagram como @intervertebra piso oficial. Y bueno, les dejo también mi número telefónico, que incluso se los voy a poner aquí en el chat, 0424-267-3991. Estamos también para servirles y manténgase en contacto con nosotros para que pueda participar en las siguientes conferencias. Doctor Manuel, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Gracias, Juan Pablo, y gracias a Intervertebra por su invitación. Seguro. Gracias, doctor. Bueno, gracias a todos. Esto fue todo por hoy. Seguimos en contacto en un próximo evento. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche.